El autor nos invita a mirar la vida de Josué, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida de Josué tiene muchos componentes relacionados con el trabajo que vamos a hacer de plantar una iglesia. ¿En qué sentido? Principalmente en el sentido de conquistar una tierra que no es del Señor en este momento. Como dice el autor aquí, uno de los componentes importantes de este entrenamiento es el desarrollo de planes maestros diseñados para cumplir una visión final que creemos que Dios nos ha dado para alcanzar a los grupos de enfoque, ¿sí? Uno de los componentes más importantes de este entrenamiento es desarrollar planes diseñados para cumplir la visión final que creemos que Dios nos ha dado para alcanzar grupos de enfoque. A esta altura del entrenamiento, si usted está aquí, tendría que ya tener definido su grupo de enfoque, tendría que tener los mapas de la zona donde usted quiere trabajar, tendría que haber empezado con las caminatas de oración, tendría que haber empezado a formar su grupo de intercesión. Todo esto ya lo hemos visto paso a paso, ¿sí? ¿Y en qué se asemeja lo que usted está haciendo para plantar una iglesia en un grupo de enfoque con lo que pasó en la vida de Josué? Bueno, Dios le había dado una visión a Moisés, a Josué, que ya estaba al lado de Moisés en esa época, y a todo el pueblo de Dios respecto a una tierra que él quería darles, ¿sí? Dios les dijo que ellos iban a ocupar una tierra que fluía leche y miel. Y ya hemos aprendido en lecciones anteriores cómo Dios mandó personas a espiar esa tierra, a hacer un trabajo de investigación en esa tierra. Dios les prometió que ellos iban a echar a los pueblos que estaban ahí, esos pueblos iban a ser conquistados, ¿sí? Y ahí ellos iban a poder vivir en obediencia a Dios, y la presencia del pueblo de Dios en esos lugares evidentemente iba a transformar esas tierras en una tierra de bendición. La conquista de la tierra prometida en el libro de Josué está llena de principios que pueden ayudarnos a aprender sobre la estrategia de nuestros roles al llevar a cabo la estrategia de plantar una iglesia. Por eso este libro tiene en cada capítulo nuevos elementos, nuevos principios bíblicos que nos hablan acerca del tema de cómo conquistar, ¿sí? Principios bíblicos que Dios le da a Josué, que va a ser el que va a liderar esa conquista. Bueno, aquí usted está en el lugar de Josué, usted es el que está liderando la conquista de un espacio que hoy tal vez está dominado por el enemigo, pero usted está yendo a ese lugar a conquistarlo en el nombre del Señor. Por lo tanto, este libro nos deja un montón de herramientas, principios y estrategias que Dios utilizó con Josué para que él pueda conquistar toda la tierra y que evidentemente nos pueden servir a nosotros. Entonces, el autor nos invita a hacer un cuadro muy simple, agarrar una hoja en blanco, dividirla en dos. En la parte de la izquierda usted pone principios y en la parte derecha pone la cita bíblica, ¿sí? Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, Josué 1, 2 al 5 dice: debemos creer que es la voluntad de Dios para nuestro grupo de enfoque ser totalmente alcanzados, así como Dios deseó que el pueblo de Israel poseyera toda la tierra, ¿sí? Dios no le dijo, bueno, va a tener un pedacito, no, le dijo, vas a conquistar toda esta tierra. Bueno, aquí el autor ve un principio en la vida de Josué de que nosotros pensemos en conquistar toda una zona a través de la plantación de iglesias en todos esos lugares para que realmente el reino de Dios esté instalado en cada manzana de ese barrio o en cada zona geográfica importante de esa ciudad o de esa provincia, que el evangelio esté instalado a través de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer juntos este ejercicio. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer con el capítulo 1, ¿sí? Y también vamos a ver algún ejemplo en otro capítulo, para que nos quede a nosotros bien clara la idea de cómo desarrollar el ejercicio de la lección número 16, ¿sí? Entonces, yo les voy a abrir la sala, les pido
a usted responsabilidad en mantener su micrófono apagado si tiene ruido de fondo, y si quiere participar, prende su micrófono y participamos juntos de descubrir principios de conquista, ¿sí?, en el libro de Josué, empezando por el capítulo 1. Así que abra su Biblia ahí en Josué 1 y empezamos a leer los versículos, y el primero que encuentre un principio, ¿sí?, nos referimos a un principio, a una verdad que puede ser aplicada en cualquier tiempo, ¿sí? Si ahí el pasaje dice hay que dar 7 vueltas a Jericó, bueno, nosotros no podemos dar 7 vueltas a Jericó, ¿sí? O si estamos queriendo plantar en una provincia, no podemos dar 7 vueltas a una provincia. Quiere decir que eso no es un principio, ¿sí? Pero sí, tal vez el principio es que tal vez Dios nos diga que hagamos algo y nosotros deberemos hacerlo para que Él pueda realmente hacer el milagro de derribar los muros. Eso sí es un principio, porque yo lo puedo aplicar a mi situación hoy, ¿sí? Entonces, vamos a identificar principios de conquista, ¿sí?, tanto en la vida de Josué, porque hay muchos principios que se aplican a la vida de Josué, ¿sí?, y otros que se aplican a todo el pueblo de Dios. Entonces, vamos a empezar a leer juntos, leemos en silencio, y aquel que encuentra un principio en algún versículo nos dice versículo y principio, ¿sí? Arrancamos. ¿Qué principio encuentran en el versículo 1? En el 1 ya tenemos un principio bíblico acerca de cómo Dios va a conquistar. Adelante, Eduardo. Vemos que es una persona, un servidor. En primer lugar dice ahí el versículo 1, servidor de Moisés. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Josué es un servidor, alguien que sirve, ¿sí? Sirvió durante toda su vida a Moisés, mientras Moisés fue el líder del pueblo de Dios, y ahí evidentemente fue aprendiendo todo lo que Dios le fue enseñando a Moisés. Ahí estaba Josué escuchando, viendo y aprendiendo, ¿sí? Y él fue un servidor de la vida de Moisés. ¿Qué otro principio tenemos ahí en el versículo 1? El escuchar la voz de Dios, hermano Tito, el aprender a escuchar la voz de Dios. Exacto. ¿Cómo empieza toda esta gran conquista? ¿Qué dice ahí? Jehová habló a Josué. Así empieza toda conquista de Dios, así empieza toda plantación de iglesia, así empieza todo ministerio, toda nueva iglesia. Dios habla a la persona que Él va a usar para eso que quiere hacer. Es un principio simple, fácil. Ahí en la materia, mi experiencia con Dios, la primera lección, ¿cuál era? Que Dios trabaja en este mundo, ¿no? Y la lección 2, ¿cuál era? Bueno, que Dios va a buscar a alguien. Dios le va a hablar a alguien para que haga ese trabajo. Así que siempre que Dios va a empezar un trabajo, ya sea que va a abrir una célula, va a abrir una hora feliz, va a empezar a plantar una iglesia, va a abrir un ministerio, va a enviar un obrero a un pueblo no alcanzado, lo que vaya a hacer Dios, Dios va a hablar con alguien, ¿sí? Él necesita a alguien en la tierra que quiera hacer ese trabajo, ¿tá? Entonces, ahí ya tenemos 2 principios en este capítulo, versículo 1, ¿sí? Avanzamos. Versículo 2. Hay por lo menos 3 principios en el versículo 2 que podemos rescatar. O tal vez más. O tal vez más, si usted se anima a compartir. A ver, Brunilda, adelante. Brunilda, te escuchamos. Abrí tu micrófono, por favor. Ok, ahora sí. Ahí está. Dice, levántate, es el primero, dice aquí, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa a este Jordán. ¿Cuál sería el principio? Que se levante, levántate. O sea, le está dando un mandato, levántate.
Levantarse es salir del lugar donde estábamos y ir para Salir, otro, ¿no es cierto? exacto, Yo recién- salir del lugar de donde estaba hacia otro lugar. Exactamente. Ahí tenemos otro principio, ¿sí? Tenemos que levantarnos de donde estamos y ir hacia el lugar que Dios nos habló y nos indicó. Las cosas no van a pasar solas. Yo me tengo que levantar y tengo que caminar hacia Exacto. eso que Dios quiere hacer. Vamos con Carlos. Ok. Adelante, Carlos. Sí, sí, aparte de que veníamos diciendo de que Dios se comunica con su pueblo, con su siervo, siempre Dios buscó comunicarse con nosotros, con los hombres, y en este caso, está hablando a Josué, ¿no es cierto? Le está dando también órdenes, y sobre todo esto lo está esforzando, le está dando indicaciones, principios muy, muy grandes, muy fuertes, porque le está alentando a decirle fuérzate y sé valiente. Y además de que se lo vuelve a repetir y que también apegado, llevando la ley constantemente, ¿no es cierto?, con el mandamiento de Dios. Exactamente. Muy bien, Carlos. ¿Qué otro principio tenemos aquí en el versículo 2? Bueno, Él da una orden, igual que nos la ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería el principio, Blanca? Sería el obedecer la palabra de Dios, la orden del Señor, el mandato del Señor que le ha dado. Muy bien. Ahí tenemos otro principio. ¿Alguno más? Le dio una dirección. Le da una dirección. Muy bien. ¿Más en el versículo 2? Adelante, Rosa. Abran su micrófono y participen nomás. Rosa, adelante. Hermano Tito, estoy viendo también que podemos compararlo al trabajo duro. Muchas veces queremos alcanzar algo, pero no damos ese paso de acción, no caminamos pronto. Entonces, para mí el principio es el trabajo duro, la acción. Muy bien. Ahí alguien está Manotito, levantando la mano en el centro misionero. Manotito. Sí, vamos con Charles y después con el centro misionero. Sí, en la parte que dice tú y todo este pueblo. ¿Qué tenemos ahí? Yo entiendo que hay un principio porque posiblemente Dios no ha dado. Ahí pueden hablar con nosotros. ¿Se quiere quedar un rato más? Adelante, Charles. Sí, en la parte del principio, cuando dice aquí la Biblia, tú y este pueblo, posiblemente pertenecemos a una iglesia, una congregación, tenemos una célula, tenemos personas a cargo, por lo tanto, yo entiendo que es un principio ser responsable con las personas que Dios nos ha dado. Exactamente. Fíjense cómo aquí está la idea de cuerpo, ¿sí? No es lo que Dios va a hacer con Josué solo, sino que lo va a hacer con todo el pueblo de Dios. Siempre la idea de cuerpo está imbuida en todo lo que la Biblia enseña, ¿sí? Y aquí vemos claramente que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través del liderazgo de Josué, pero lo va a hacer con él y todo el pueblo de Cristo, ¿sí? Amén. ¿Qué más tenemos aquí? Amén. Hay por lo menos dos cosas más aquí que podemos sacar del versículo 2. A la tierra que yo te doy. ¿Cómo? A la tierra que yo te doy, que dice aquí en la casi la última parte. ¿Cuál es el principio? Territorio. ¿Cuál sería el principio? Obviamente, el principio ahí, a la tierra que yo te doy, pero obedecer a Dios y obviamente cubrir la tierra como tal, a lo que Dios nos ha dado. Es algo que Dios va a dar, ¿sí? Amén. Hay una diferencia en que yo quiera lograr a que Dios quiera dar. Amén. Sí. Dios es el que va a dar
esa tierra a nosotros. El poder está en Él, la capacidad está en Dios, ¿sí? No es un esfuerzo humano propio nuestro el que va a lograr eso. Está diciendo, yo te voy a dar esa tierra, ¿sí? Que quede bien claro quién es el responsable de lo que va a suceder. Ustedes van a tener que hacer la parte humana del trabajo, ¿sí? Pero el responsable final, el que tiene el poder, el que sabe cómo hacerlo, el que los va a guiar, el que les va a decir lo que tienen que hacer, es Dios. Yo les voy a dar esta tierra. Amén. Muy bien. Un principio más. Vamos a ver ahí, Eduardo. Adelante. Adelante, Eduardo. Vemos que hay una gran promesa de parte de Dios ahí. Una gran promesa. Sí. Cuando nos dice ahí lo que dijo el hermano Charles, ¿no? Yo les voy a dar hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay una gran promesa ahí. Ese sería el principio. Exactamente. Una gran promesa del Señor para el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos ahí con Felipe. Se van dando cuenta cómo a veces uno lee un versículo, estamos en el versículo 2, uno lee un versículo y simplemente cree que hay algo ahí, ya llevamos unos 4 o 5 principios y hay más todavía, cuando uno le empieza a sacar el jugo a un pasaje, ¿sí? Esto es lo que le llamamos sacarle el jugo al pasaje, escudriñarlo, sacarle todo lo que podemos. Cuando ya no hay más, ahí vamos recién al otro versículo. Vamos con Felipe y después vamos con el centro misionero que levantaron la mano ahí. Primero Felipe. Adelante, Felipe. Cuando dice, mi siervo Moisés ha muerto. Muy bien. Es el principio, es el cambio de estafeta, pasando la estafeta. Entonces, Dios levanta un líder, pero cuando ese líder cumple su propósito, Dios levanta otro líder. E incluso yo a veces he pensado, Dios pudo haber levantado a Josué y encaminado al pueblo sin necesidad de quitar a Moisés, pero Dios tiene sus propósitos. Entonces, Moisés ha muerto y nos damos cuenta que no se queda sin cabeza el pueblo. Moisés preparó un líder. Exactamente. Muy bien, Felipe. Ahí hay un gran principio, ¿sí? Está el principio de la continuidad del liderazgo. Cuando muere Moisés, continúa Josué. Está cómo Josué fue preparado, ¿sí? Josué no fue preparado ahí. Josué fue preparado durante todo el liderazgo de Moisés. Josué estaba mirando y aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando murió Moisés, ahí ya estaba listo y preparado. No es que ahí empezó a prepararse Josué, no, ya estaba listo y preparado. Ahora, también ahí hay un principio, ¿sí? Donde habla de que a veces para que un líder surja, ¿sí? Tiene que salir otro líder, ¿sí? Mientras ese líder está, Josué no aparece. Mientras está Moisés, Josué no entra en funcionamiento. Entonces, a veces tienen que morir ciertas cosas para que aparezca el liderazgo de una persona. Esto es parecido a lo que le pasa a Isaías, que dice que en el año que murió el rey, ahí Isaías entendió lo que Dios quería hacer en su vida. Muchas veces el salir un liderazgo es el que permite que entre otro. Esto nos tendría que llevar también a pensar en que no hace falta que lleguemos a la muerte para que otro líder surja, ¿sí? Nosotros podemos darle lugar y espacio a nuevos líderes, ¿sí? Aún cuando estamos con vida. Y ese darle espacio es justamente poder involucrarlos a ellos en la etapa de liderazgo y que empiecen a ejercer su liderazgo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir al centro misionero, a ver, ¿había alguna consulta ahí en el centro misionero? En el versículo 2, la promesa implica fe. Así que Josué tenía que creerle a Dios de que le iba a dar toda la tierra. Así que el principio es la fe. Exactamente. Cuando Josué se está levantando y va hacia eso que Dios le dice, está empezando a ejercer la fe, ¿sí? Aprovecho este instante de la clase para que aquellos que no lo conocen, ¿sí? Puedan conocer a mi padre que está ahí en el centro misionero, ahí donde dice Alicia Martínez. Ese que está ahí es mi padre Andrés Robert, que ha movilizado iglesias durante 50 años a la obra misionera
y que nos sigue acompañando todavía ahí con los chicos del centro misionero que se están preparando. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la vida de él, me da alegría verlo, ¿sí? Aún con sus años, ahí está firme, acompañando a los candidatos, orando siempre por nosotros, así que le mandamos un gran saludo al pastor Andrés Robert que está ahí mirándonos. Muy bien, seguimos con esta clase. En el versículo 2, dice, y pasa este Jordán, Tal vez para algunos se piensa que esto es un paseo en barco, que esto es algo fácil, que esto es algo simple. Sin embargo, pasa este Jordán. Yo quiero que vos pienses en algún obstáculo que está en tu cabeza hoy, ¿sí? Y que estás diciendo, esto no lo puedo superar, no sé cómo voy a superar esto. Cuando Dios le dice, pasa este Jordán, no lo está invitando a cruzar en barco, ¿sí? Josué no sabe cómo va a cruzar el Jordán. Josué sabe que Dios puede abrir un mar, pero eso lo hizo Moisés, no lo hizo él, ¿sí? Acá Josué está desafiado a experimentar el poder de Dios como lo experimentó Moisés en su momento. Y eso que parece un obstáculo, recién justamente hablábamos de los obstáculos, ¿no? Eso que parece un obstáculo es la oportunidad que Josué tiene de ver de nuevo el obrar de Dios en el pueblo de Dios. Y vamos a ver después, a medida que usted lea el libro de Josué, va a ver qué es lo que pasa, porque Josué está frente al mar, pero dice, sí, pero acá el que hizo este milagro fue Moisés, no era yo. Ahora me toca a mí pararme delante de ese Jordán para ver cómo lo voy a cruzar. Así que esto nos habla de que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestras propias experiencias de experimentar el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí? No alcanza con lo que Dios hace en el otro. Dios quiere que vos personalmente experimentes el poder de Dios para que sepas que en esa conquista que estás empezando, vos tenés la garantía de que Dios va a obrar, ¿sí? Así que aquí tenemos unos cuantos principios relacionados con el versículo 2. Vamos al versículo 3. ¿Qué tenemos en el 3? Pastor. Adelante. Una cosa que dice en el versículo 2, pastor. Yo no aporté, no aporté. A ver, versículo 2. Sí, donde dice tú y todo este pueblo. Sí. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando dice tú, hay un acento tremendo, y es porque Dios también le da la confianza y le depositan fe en Josué, ¿no? Porque, imagínese, él no era Moisés, pero como dice usted, ¿no? Y eso nos anima a que mientras nosotros tengamos fe, el pueblo, que tiene la responsabilidad de ver un líder, nos ayuda a cruzar todas aquellas cosas, todas aquellas metas que nos ponemos, ¿no? Y que queremos lograrlo, ¿no? Entonces, nuestra comunión con el Señor hace que nos dé dirección a cruzar todo obstáculo, ¿no? Y dice, este pueblo, no dice mi pueblo, este pueblo. Entonces quiere decir que había gente que creía, gente que no creía, y gente que caminaba porque salió de Egipto. Sí. Pero en todo ese pueblo, dice que le iba a dar a Israel, ¿no? Y Israel era el pueblo escogido, ¿no? Y eso somos nosotros los que somos los escogidos de Dios. Eso nomás, hermano. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Vamos entonces al versículo 3. ¿Qué tenemos en el versículo 3? Principios del versículo 3. Adelante, Carlos. Sí, que la promesa que también le había dado a Moisés, también se lo pasa a Josué. ¿En qué sentido? De que como una conquista, ¿no? Que
todo lo que pisare la planta de tus pies, o sea, todo territorio, todo lugar a donde vayamos, donde podamos, decirlo de una manera, sembrar, nos está dando también como esa autoridad, por decirlo de una manera, que tenemos muchos lugares para ir, tenemos que conquistar. Ujú. La promesa es que Dios va a dar aquello que pise la planta de tu pie. O sea que Dios no le está diciendo, mira, acá tenés el certificado de que esta tierra es tuya, andá y disfrutala. No, vos tenés que ir a pisar allá. No. Fíjense que Dios no está prometiendo darle algo, ¿sí?, a la distancia. Le está prometiendo darle algo en lo cual ellos tienen que moverse, tienen que confiar que Dios se lo va a dar. La historia del libro de Josué nos muestra que cada vez que llegaron a un lugar hubo que pelear porque había otro enemigo ahí, había alguien que estaba en esa tierra y había que conquistar. O sea que no es simplemente, yo voy allá como un paseo y Dios me va a dar ese lugar. No, hay todo un trabajo a desarrollar, fe a desarrollar, guerra a desarrollar. Venimos hablando de guerra espiritual hace varias lecciones, ¿sí? Y entonces después vamos a conquistar. ¿Ah? Esto es importante porque a veces nosotros queremos la conquista fácil, queremos que Dios nos dé la conquista sin hacer nada nosotros, ¿no? Entonces, pisar la tierra significa que yo debo ir a ese lugar que quiero conquistar, hacer el trabajo que tengo que hacer, ver el obrar de Dios ahí, y entonces va a venir la conquista. De nuevo Dios dice, yo os he entregado, ¿sí? Que no nos confundamos con que es una conquista nuestra, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la parte humana del trabajo, pero la entrega, el obrar espiritual para que se nos dé esa tierra, es algo que corresponde al obrar de Dios, ¿sí? Todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Muy bien, vamos al versículo 5, a ver qué pueden sacar del versículo 5, principios del versículo 5. Acá vienen todos unos versículos muy importantes en relación a la vida del líder, ¿sí? 5, 6, 7, prácticamente hasta el 10. Hay un montón de principios relacionados con la vida del líder. ¿Qué encontramos en el versículo 5? Buenos días, Abelino. Promesas de Dios para Moisés. Amén, para sí, Josué. promesas de Dios. ¿Qué promesas tenemos para un líder que va a conquistar? Las promesas podría ser de que él va a sustentarnos en el sentido de ayudarnos, de estar atento y guardarnos, cuidarnos en esto, porque también, como dice acá en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, obviamente no quiere decir también que vamos a tener luchas, vamos a tener que pasar por muchas situaciones quizás difíciles, pero Él nos está prometiendo de que Él va a estar con nosotros en este viaje, por decirlo. Así como estuvo con Moisés, también aclara, ¿no?, que Él va a estar con nosotros. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Es una gran promesa que Dios tiene. O sea que tenemos que confiar en Él, más allá de todo lo que pueda pasar, así como pasó Moisés, como está hablando de cruzar el Jordán. Jordán es una situación, es un obstáculo que puede haber por medio en alguno de nosotros, en nuestras vidas, de este caminar, de este andar, pero debemos confiar porque Jehová nos está prometiendo que Él estará con nosotros. Muy bien. En el 5, Dios le dice todo lo que Él va a hacer por Josué, pero en el 6 empieza a decirle lo que Josué tiene que hacer desde su lugar como líder. ¿Y cuáles son las cosas que le pide Dios a Josué en el versículo 6? Que se esfuerce y que sea valiente.
Muy bien. Esfuerzo, valentía, ¿sí? Coraje para hacer algo. ¿Hay alguno de ustedes que tal vez no está haciendo algo en este momento porque le falta el coraje? ¿Sí? Bueno, acá el líder necesita no solo esforzarse, sino también tener coraje para tratar de hacer cosas. ¿Para qué necesitamos coraje nosotros? Bueno, para hacer cosas que nos dan miedo. ¿Sí? A ver, Brunilda. Yo tuve la experiencia de cuando Dios me llamó a ir al campo misionero por primera vez, me dio miedo. Me dio miedo primero porque no iba a estar, o sea, las finanzas son un problema, o sea, una situación que la finanza. Pero me dio miedo porque pues yo no sabía para dónde exactamente, para qué lugar iba, o sea, estaba como que en ese temor, pero cuando llegué al lugar donde Dios me dijo que fuera, yo vi el campo abierto, o sea, aunque tuve lucha, sí, uno tiene lucha, pero uno siempre el temor te acepta. Pero como el Señor nos ha dado autoridad a nosotros, pues entonces con la autoridad que el Señor nos dio, podemos conquistar todos esos obstáculos. Amén, muy bien, Brunilda. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Sería la pregunta, ¿sí? A ver, Felipe. ¿Qué yo haría? Muchas cosas. Sí, sí, mira, algo que a mí me gusta hacer muchas veces es mirar el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, Dios le dice a Josué cuando lo llama, cuando ya lo está comisionando, le dice, así como estuve, está en el pasado. Vean, enseguida nos damos cuenta de cómo el Señor lo empuja al futuro. Estaré contigo. Pero hay otra cosa. Dice, estaré contigo, pero ahora en el presente tú tienes que esforzarte. Entonces, estuve con Moisés en el pasado y Moisés hizo lo que tenía que hacer. Caminó conmigo, se esforzó, avanzó, tuvo problemas, tuvo caídas, tuvo de todo. Pero eso implica que también tú tienes que pasar por situaciones. Esas situaciones que vas a pasar requieren de tu esfuerzo. Y muchas veces estamos tan cómodos, no, pues yo estoy en una ciudad y tengo una iglesia y tengo mi salario, tengo mi oficina. Algo que con lo que estamos luchando en la actualidad en el ministerio es que cuando yo empiezo el ministerio hace 28 años, yo me eduqué en un estado prácticamente pobre y en el cual teníamos que salir a la sierra a predicar. Y yo tenía 10 campos, una iglesia madre con 35 campos y yo atendía 10 misiones. Y caminaba 3 días en un solo campo y me cambiaba y me cambiaba y me cambiaba. O sea, un día de camino y 2 días de trabajo. Un día de camino y 2 días de trabajo. Hoy en día, yo estoy trabajando en la ciudad de Cancún, en México. Por cierto, están invitados cuando quieran venir a Cancún, me avisan y aquí les damos alojamiento. Veo iglesias grandes y entonces llaman a un pastor a trabajar y dice, bueno, ¿qué me ofreces? ¿Qué quieres? Bueno, quiero 25,000 pesos de salario, una oficina, aire acondicionado, internet, ponme un horario de 9 a 1, tengo que estar en la tarde con mi familia, todas las comodidades posibles. Y yo digo, ¿dónde está el esfuerzo? Bueno, yo me esfuerzo, pues tengo que preparar un sermón para el domingo, tengo que preparar un estudio para la semana, y eso implica tiempo. Y yo digo, ¿y a qué hora sales a visitar? ¿A qué hora sales a ser discipulado? ¿A qué hora sales a evangelizar? ¿A qué hora enseñas? Y dice, bueno, es que para eso estamos organizados, para que otras gentes hagan lo que yo no puedo hacer. Y yo digo, ok, aquí yo veo a Moisés, que Dios dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero no le ofreció una oficina, un horario, comodidades, la tacita de café, ni nada de eso. Entonces dice, esfuérzate. Amén. ¿Qué significa esa palabra para nosotros?
me esfuerzo en levantarme temprano. Aquí en México, el seminario, estas conferencias empiezan a las 7 de la mañana. Para ustedes es creo que a las 9. O sea, hay 2 horas de diferencia. Bueno, yo me levanto todas las mañanas aquí a las 5 de la mañana con mi esposa y no tengo problema por eso, pero tú le dices a uno de los pastores de hoy en día, levántate a las 7 de la mañana y te dice, ¿pero para qué? Si mi horario de oficina empieza hasta las 9 o las 10 de la mañana. Entonces, ¿a qué me levanto? Entonces, ahí nos damos cuenta. Vemos el pasado, el presente y el futuro. En el pasado estuve con Moisés, pero no va al presente inmediatamente, sino que va al futuro. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Si en tu presente te estás esforzando y eres valiente. Amén. Muchas gracias, Felipe, por ese aporte. Es importante, ahí vamos con Eduardo, es importante que nosotros nos podamos hacer las preguntas correctas que surgen de la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué me estoy esforzando? Agarra un papel en blanco, mira tu semana y escribí ahí. ¿En qué te has esforzado? Esfuerzo significa hacer algo extra a lo que estoy haciendo, ¿sí? Ayer hablábamos con los misioneros Zapata, que estuvieron en Asia, y ellos decían, yo normalmente oro 1 hora, pero cuando fuimos a plantar una iglesia en Asia, tuvimos que empezar a orar 2 horas y 3 horas. La pregunta es, como líder, ¿en qué te estás esforzando? ¿En qué se ve que hay un esfuerzo de parte tuya? Porque si Dios le pide esto, quiere decir que el esfuerzo debe ser parte, ¿sí?, de lo que nosotros hacemos para... ¿Sí? A ver si pueden silenciar los que están con ruido, así podemos... Muy bien. Vamos con Eduardo. Eduardo. Sí, Tito. Podemos notar aquí que a través de este pasaje, Dios nos está pidiendo, nos está invitando a que seamos pasionales. ¿Se entiende? Que vivamos la vida cristiana con pasión. Pasionales en ese sentido, en vivir la vida cristiana. A través de que obtener la visión, tener la visión, accionamos, pero con la valentía que Dios nos está requiriendo cada día, cada instante de nuestra vida. Ser pasionales, vivir la vida cristiana con pasión. Amén. ¿Se entiende? Sí, sí. No emoción, pasión, que es otra cosa. Exacto. No emoción, pasión. Perfecto. Gracias. Está bien gracias, Eduardo. Está bien la emoción en nuestra vida. Puede ser un canal que nos va llevando, pero esa emoción nos tiene que llevar a estar tan apasionados que pasemos a la acción y a la obediencia y hacer lo que Dios nos manda hacer. Otra pregunta adecuada que surge de este pasaje del versículo número 5 es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? De nuevo, un papel en blanco, ¿qué harías hoy con tu vida cristiana, con tu vida como líder, si no tuvieras miedo? ¿Sí? Porque el miedo en la palabra de Dios se muestra claramente como el primer enemigo que nos frena en las cosas que queremos hacer para Dios, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros no podemos tomar coraje y valentía para hacer aquellas cosas que nos da miedo, bueno, siempre el enemigo nos va a estar manteniendo en una zona de confort, donde nosotros estamos cómodos, tranquilos, pero en esa zona no vamos a ver el obrar de Dios en nuestra vida, ¿sí? Los versículos mantengan su micrófono cerrado si tiene ruido de fondo, por favor, así podemos participar de la clase correctamente. Y vamos ahora, ¿sí?, a los versículos 7 y 8, que agregan algunos principios muy importantes acerca de cuál es la guía de este líder, ¿sí? Este líder no es un líder que va a tomar su guía de lo que él piensa, ¿sí? Ninguno de nosotros, líderes cristianos, tendríamos que tomar nuestra guía de lo que nosotros creemos o nosotros pensamos. Muchas veces cuando trabajamos con pastores escuchamos continuamente, mi opinión es esta, yo creo esto, ¿sí?
Bueno, acá tenemos que volver a como enseñaba Billy Graham, ¿no? ¿Cómo predicaba Billy Graham? La Biblia dice. La Biblia dice. Nosotros los líderes cristianos tenemos que ir detrás de lo que Dios nos dice a nosotros, no de lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Por eso el pasaje empieza diciendo, Jehová habló a Josué. Y ese es el canal correcto, siempre, no cuando empieza nomás, siempre. Y Dios se lo va a recordar de una manera muy especial a Josué en estos dos versículos. ¿Qué principios encontramos en los versículos 7 y 8 acerca de cómo Dios quiere que Josué sea guiado en su vida como líder? ¿Qué principios tenemos ahí? Adelante, Marino. Te escuchamos. Buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Osquito. Bueno, acá el principio que tenemos es el principio de autoridad y la obediencia para poder poner por obra la palabra de Dios, porque acá dice conforme a toda la ley. Obviamente se trata de los 5 primeros libros de la Torah. Exactamente era para el pueblo de Israel, ¿no? Pero acá Dios lo insta a Josué para que él obedezca la palabra, y como principio acá que se debe tomar la autoridad y hacer frente a toda idea humana, tradiciones religiosas, paganas, y romper toda estructura cultural, porque esa es la parte importante que se debe trabajar como llevaderos de la palabra de Dios y conquistar todo lugar como el Señor nos ha encomendado, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y desde acá hay aparte ese principio para que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios. Muy bien, Marino, muchas gracias. Tenemos entonces aquí el mandato de cuidar, de hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios, de no apartarnos, ¿sí? Dice ni a diestra ni a siniestra, o sea, mantenernos enfocados en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Esta es una de las maneras de no perder el rumbo de lo que Dios quiere hacer, y eso va a tener un resultado en la vida de Josué. ¿Cuál es el resultado? Que él va a ser prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Aquí tenemos dos principios. Una, el resultado de mantenernos cuidando, hacer conforme a lo que Dios dice y no apartarnos de lo que Dios dice, pero también tenemos el principio de que va a ser necesario que Josué emprenda todo aquello que Dios le va guiando que tiene que emprender. Cuando usted lee el libro de Josué va a ver toda una historia de conquista de ciudades. De hecho, hay algunos capítulos de Josué que lo único que hacen es relatar todas las ciudades que Josué conquistó, ¿sí? O sea que Josué en algún momento podría haber dicho, bueno, ya tengo 2 o 3 ciudades, me quedo acá tranquilo. Sin embargo, él siguió conquistando, siguió avanzando. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no era, te voy a dar 2 o 3 ciudades para que vos estés cómodo y estés tranquilo, sino vamos a conquistar toda esta tierra, ¿sí? Y aquí es donde Josué se mantiene fiel a esto que Dios le mandó a hacer, y en ningún momento se queda en una zona de confort o en una zona tranquila, ¿sí? Diciendo, mirá, ya tengo esto en el Señor, listo, me quedo acá. No, en todo lo que emprendas, Dios va a continuar dándote palabra, guía, vos cuidá de hacer conforme a lo que te digo, no te apartes, y entonces el resultado va a ser que vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Y el versículo 8 nos agrega algunos componentes, algunos principios relacionados con la palabra de Dios también, ¿no es cierto? No se aparte de tu boca este libro de la ley. Aquí ya vienen las disciplinas espirituales para que la palabra de Dios realmente siga siendo nuestra guía. Entonces medita de día y de noche.
¿Meditar para qué? ¿Simplemente como un ejercicio de reflexión? No, meditar para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Y de nuevo, ¿por qué? Porque esa disciplina espiritual de reflexionar y meditar en la palabra de Dios, de cuidar de hacer lo que ella dice, de no apartarme y mantenerme enfocado en eso, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Así que aquí vemos solamente en estos primeros 8 versículos del libro de Josué, más de 20 principios relacionados con el líder, su pueblo, la conquista, la obra de Dios, cómo Dios nos manda a conquistar nuevos territorios. Bueno, si usted hace todo este ejercicio, yo lo invito a que en estos 7 días de la semana lean todo el libro de Josué, saquen todos los principios que tengan, y en la clase próxima seguramente podemos dedicar un tiempo a repasar esos principios para que nos queden bien claros, ¿sí?, cómo nosotros podemos seguir las mismas directivas de Josué en la tarea de emprender, ¿sí? Es muy interesante, a mí me tocó justamente hoy en mi devocional leer Josué capítulo 17, ¿sí? Y ahí seguí encontrando principios de liderazgo de Josué que nos invitan a que nosotros conquistemos aquellos espacios donde todavía la palabra del Señor no ha enseñado. Por supuesto que toda esta idea de conquista la aplicamos claramente a lo que significa conquistar nuevos territorios en el día de hoy que están dominados por el enemigo y donde la iglesia, el reino de Dios, necesita establecerse, ¿sí? Así que cada plantador, cada pastor, cada líder de célula, cada cristiano está llamado por el Señor a conquistar personas, a conquistar barrios, a conquistar provincias, a conquistar ciudades, países, pueblos no alcanzados, etnias que no tienen el Evangelio. Todos esos son espacios de conquista, ¿sí? En lo que cada uno de nosotros, Dios nos irá llamando, Dios nos irá uniendo, como nos enseñaba Pastor Carlos en esta mañana, Dios nos irá uniendo en la tarea, ¿sí? Y juntos, entre todos el pueblo de Dios, podremos ir conquistando lo que falta hasta que cada pueblo escuche el Evangelio. Muy bien, cerramos aquí la clase de hoy y vamos a dejar estos últimos minutitos para contestar preguntas relacionadas con estos principios que hemos aprendido en esta mañana, tanto los principios de trabajo en unidad, como el hacer un plan de oración para nuestro trabajo de plantación, como también aquí todos los principios que surgen de conquista y de liderazgo en la vida de Josué. ¿Tenemos preguntas para este último momento de la clase? Adelante, Charles. Sí, hay un punto que usted tocó que es bien interesante y es una pregunta. ¿Cómo la hago? Cuando Dios te llama a un ministerio, ¿qué causa ese miedo al ser humano? O sea, mi pregunta obviamente es el miedo, el temor del ser humano. Cuando Dios le hace un llamado, aquí en este caso Jehová le dijo a Josué que sea valiente, pero si vemos la vida de Josué, Josué vio todo lo que hizo Moisés. O sea, el mal muerto, o sea, cuando dividió el mal, cuando el pueblo pasó, inclusive cuando Moisés tuvo los 40 días en el monte, él pudo ver y observar y tener la experiencia de la vida de Moisés. Pero Jehová le dice que sea valiente. O sea, mi pregunta entonces en esta mañana, ¿por qué viene el miedo a ser humano cuando tiene un llamado como tal? Bueno, el temor es una de las armas predilectas del enemigo, ¿no? Ustedes imagínense todo lo que Dios podría haber hecho en la historia si miles de cristianos, en vez de tener miedo y no hacer lo que tenían que hacer,
¿sí?, se hubieran animado a decir voy a vencer el miedo. El miedo está ahí para vencerlo, ¿sí? Fíjense que el miedo tiene que ver cómo nosotros vamos aprendiendo a confiar en el Señor, pero como bien lo vimos recién en este pasaje de la Escritura, el miedo se va venciendo no en el área del pensamiento, se va venciendo con lo que vamos haciendo. Porque al ir haciendo, nosotros vamos experimentando que Dios tiene el poder, que Dios cumple todo eso que dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Palabras muy similares a las de Jesús, ¿no es cierto? Hagan discípulos que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la compañía, si Dios viene conmigo, ¿cuál es el temor? ¿Sí? Ahora, el enemigo utiliza el temor justamente para frenarnos y que nosotros no vayamos a hacer eso que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes la figura de Goliat, ¿sí? La figura de Goliat generaba dos cosas en la gente del pueblo de Israel. En la mayoría del pueblo, ¿qué dice la Biblia? Tenían miedo, ¿sí? ¿Qué pasó con David? David no le tuvo miedo. David dijo, yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces, mientras la mayoría de la gente, porque el miedo es uno de los enemigos más comunes que usa el Satanás para detenernos, ¿sí? Fíjense, acá estaba deteniendo a todo un pueblo a través del temor, ¿sí? La mayoría del pueblo decía, es tan grande que no le podemos ganar, ¿sí? David dijo, es tan grande que no le puedo errar, dijo una vez un pastor, ¿sí? O sea, David reemplazó el temor por la confianza en el Señor. La Biblia enseña que en el amor no hay temor. O sea que la única manera de enfrentar y vencer el temor es a través del amor. El amor es lo que hace que yo pueda vencer ese temor. Si no estoy haciendo algo por la gente, por los perdidos, ¿sí?, porque tengo miedo, lo que me va a impulsar a superar el temor es el amor por esa gente, ¿sí? Cuando uno ve una madre que ve a su hijo en peligro y la ve que ella se lanza al medio de la calle, uno dice, ¿cómo? ¿No tiene miedo? No, es que hay una fuerza mayor, ¿sí?, que lleva a esa mamá a hacer lo que tenga que hacer por su hijo. ¿Y cuál es esa fuerza? Esa fuerza es el amor. Yo podría decir hoy que en todo corazón del cristiano, vos tenés un 100% de ese corazón con un porcentaje de temor y un porcentaje de amor, ¿sí? Si vos tenés 60% de temor y 40% de amor, bueno, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque el temor supera al amor. Ahora, si mirando al Señor, escuchándolo, confiando en Él, vos decís, no, por amor a esta gente yo voy a hacer esto por más que tengo miedo, ¿sí?, entonces el amor pasa a ser un 60, un 70% en tu corazón y el temor es un 30%. ¿Qué va a pasar? Que vas a hacer eso y vas a vencer el temor. El temor siempre va a estar presente, porque el temor en muchas cosas es una alarma de que algo nos puede pasar, ¿sí? El problema es cuando el temor en mayor porcentaje domina nuestro corazón y no nos permite obedecer. Ahí ya es un problema grave. ¿Por qué? Porque el enemigo está deteniendo tu obediencia y tu confianza en Dios porque el temor está gobernando. Por lo tanto, es un ejercicio interno en la vida nuestra, ¿sí?, aumentar la confianza en el Señor, definir claramente qué podemos hacer por amor a las personas y dar los pasos para vencer ese miedo. Si no, el miedo cada vez va a ir tomando más de nuestro corazón y hoy en día vos tenés cristianos que son 90% miedo y 10% amor. Y por eso no se mueven, y por eso no predican, y por eso no salen como misioneros, y por eso no ofrendan, todo les da temor, ¿sí? Bueno, busquen primero el reino de Dios y las otras cosas van a ser añadidas. Cuando uno coloca el reino de Dios en primer lugar y se anima a caminar por fe en esa dirección, los temores empiezan a caer. La realidad es que no hay ningún motivo para que nosotros tengamos temor si Dios está con nosotros, ¿sí? La Biblia dice, amén, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, cuando la Biblia nos anima a que a través del amor, en el amor no hay temor, justamente está diciendo bíblicamente esto que yo les trato de graficar.
el porcentaje de amor que haya en tu corazón es lo que va a achicar el porcentaje de temor. Y eso va a hacer que caminemos con fe hacia aquello que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, ¿sí? Vamos con Brunilda, no sé si levantó de nuevo o es la misma de antes, pero Brunilda. Ok, ahora sí, ahora estoy. Sí, yo quiero testificar que cuando Dios me habló para ir a España, donde fui, viaje misionero, primero yo obedecí el llamado de Dios porque yo sabía que Dios era el que me estaba llamando a ir hacia allá. Y cuando yo obedecí, venciendo el temor, yo vi milagros grandes. Vi cómo Dios obró, vi exactamente, puedo testificar de una persona que padecía de mucha depresión, tomaba un sinnúmero de pastillas. Y cuando le ministramos a esa persona, la persona fue libre. Fue libre. Y yo dije, pues entonces, o sea, yo vencí el temor de ir a donde Dios me estaba llamando. No fue fácil, no es fácil, pero la obediencia. Yo obedecí el mandato que Dios me dijo, ve, y yo fui. Amén. Y vencí el temor. Y hasta hoy en día, mire, cuántas cosas Dios nos me ha llamado a hacer. Y es gracias a Dios, pues ya el temor ya no es, o sea, ya no me vence, porque además sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Eso es. Gracias Brunilda por ese testimonio. ¿Más preguntas sobre los temas que hemos visto hoy? Nos quedan unos minutitos finales, pero queremos contestar todas las preguntas que haya sobre este tema, ¿sí? Un buen ejercicio para hacer es que vos agarres una hoja en blanco y escribas ahí todos tus miedos. Hoy es 14 de agosto, escribí ahí todos tus miedos. ¿Sí? Yo no sé si Dios va a hacer esto, no sé si Dios va a hacer esto, tengo miedo de esto, no sé si va a hacer aquello. ¿Sí? Y hay que empezar a orar, y en cada uno de esos miedos tenés que empezar a dar pasos de acción. ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que hacer yo para vencer este temor? Y cuando vos empezás a accionar, en la obediencia es donde se ve la victoria sobre el temor. ¿Sí? Si vos te quedás reflexionando sobre esto, si te quedás mirando tus emociones, en esa área el enemigo puede gobernar mucho más. Pero cuando uno empieza a obedecer, hay algo que se rompe. Cuando uno empieza a obedecer, le está diciendo al Señor, Señor, creo. Señor, por amor quiero caminar en lo que vos me estás mandando. Señor, acepto este desafío. ¿Sí? Y cuando empezamos a accionar, entonces hay algo ahí que se rompe. ¿Sí? Y nosotros descubrimos que todo eso que estaba dando vuelta en nuestro corazón, en nuestra mente, se derrumba. ¿Sí? La realidad es que los temores están para ser vencidos. ¿Sí? Entonces, cuando David va y enfrenta al enemigo y lo vence al enemigo, ¿sí? Todo el pueblo se da cuenta de que eso que los gobernaba, ¿sí? En realidad era que ellos no estaban confiando en el Señor. No era que Goliat tenía poder, era que ellos no estaban confiando lo necesario en Dios para vencer a Goliat. Por lo tanto, los miedos están ahí para que nuestra fe en Dios aumente. ¿Sí? Por eso te digo que hagas una lista. ¿Cuáles son tus miedos? Bueno, esos miedos están ahí porque Dios quiere que vos descubras que con la confianza en el Señor y caminando en obediencia en lo que Dios te mande en cada uno de esos miedos, Dios va a empezar a derribar esos miedos y no va a haber más miedos en la vida de un cristiano. Por lo menos los miedos no van a gobernar la vida de un cristiano. ¿Sí? La vida del cristiano debe estar gobernada por el amor, ¿sí? No por el temor. ¿Más preguntas? Amén. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Entonces, esta clase los animo a que los que no están al día con Hechos 29 se pongan al día. Ya estamos en la lección número 17. Hoy llegamos prácticamente a la mitad de esta materia y los animo a que cada uno de ustedes pueda ir desarrollando los temas de cada capítulo. Los que no tienen el manual, acuérdense,
entren ahí en enmisión.org/CMO, descarguen el manual, accedan a la plataforma y descarguen el manual, así ya tienen el manual completo de esta materia y pueden ir desarrollando todas las tareas de cada uno de los capítulos, ¿sí? El próximo viernes estaremos avanzando con 3 capítulos más de esta materia y damos gracias a Dios de que con esto podemos estar aportando cada viernes, ¿sí?, herramientas bien relevantes para el trabajo de plantar nuevas iglesias. Así que vamos a cerrar este tiempo, si no hay más preguntas, con una palabra de oración. Yo le voy a pedir a alguno de ustedes que quiera guiarnos en oración en esta mañana para cerrar este tiempo, orar para que Dios nos permita poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta clase de hoy, ¿sí? Y Dios mediante el viernes. Una preguntita, perdón. Sí, adelante. ¿Quién pregunta? Para lo que ¿Quién está preguntando? Carlos, ¿vos estás preguntando algo? Sí, porque los que comenzamos hoy, por ejemplo, los que nos conectamos por primera vez, en mi caso, yo, ¿continuamos con Josué nada más o hay otras materias anteriores que ya han pasado? Sí, hay materias anteriores ahí en el mismo link, en misión.org/CMO. En ese link están las materias anteriores de mi experiencia con Dios y de discipulado personal, que ya pueden entrar ahí y verlas. Ya están las grabaciones, los PowerPoint y los PDF de cada materia, ¿sí? Esta es la quinta materia que estamos viendo este año, de las cuales hay 2 que ya están disponibles en la plataforma, mi experiencia con Dios, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, esa es una materia, y la materia de discipulado personal. Para acceder a esas materias ingresan en la página enmisión.org/CMO y ahí pueden anotarse y hacer esas materias que ya están grabadas, ¿sí? Mientras tanto, continuamos con esta materia de Hechos 29 y dentro de poquito ya van a estar disponibles las otras 2 materias que ya vimos, que son Trabajando tu llamado a las naciones y Principios de crecimiento del reino de Dios, que son materias que estamos terminando de compilar para poder subir a la plataforma. Muy bien, oramos para terminar. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por poder abrir tu palabra, por poder aprender. Gracias por Pastor Carlos, que nos ha bendecido con la lección. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está en esta sala aprendiendo. Y pedimos, Señor, especialmente que tú pongas el querer como el hacer en ellas. Que no sean solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que no solamente, Señor, hayan escuchado teoría en esta mañana, sino que tu espíritu las lleve a poner en práctica, a vencer los temores y a conquistar aquello que tú has preparado para que ellos conquisten en cada una de sus vidas, Señor. Te damos gracias porque los has levantado y si los has traído a esta clase de hoy es porque seguramente tienes conquistas que quieres realizar a través de cada uno de ellos. Por eso, Señor, en el nombre precioso de Jesús, en esta mañana te pedimos que los bendigas, que les des la fuerza, el coraje, la valentía, el esfuerzo necesario, la meditación en tu palabra para escuchar tu voz y caminar sin temor hacia tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo. Les deseo una muy buena semana. Y Dios mediante estaremos viendo igualmente. Nuevamente el día miércoles en el encuentro de líderes de célula, en el encuentro de pastores el día miércoles también, y si no, el viernes próximo a las 9 estaremos aquí nuevamente. Dios les bendiga mucho. Amén.